Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bueno, bienvenidos y bienvenidas sean nuevamente a su clase de Escritos Paulinos. Pues damos gracias a Dios por tener este tiempo de aprendizaje, estar todos juntos y ahora vamos a dar inicio a una hermosa carta que es la carta a los Filipenses. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en esta presentación. Bueno, es una carta dirigida a la comunidad de Filipos, ¿verdad? De ahí el gentilicio de denominarla como la carta a los filipenses. Bien, es una carta hermosa, como dije, y primero tenemos que ver el contexto en el cual se mueve esta carta, el contexto en el cual se mueve la iglesia de Filipos, el contexto en el cual Pablo, como siervo del Señor, encara al momento de llegar a esta ciudad. Cuando Pablo escogía un lugar, como dijimos, siempre elegía el lugar que tuviera la cualidad de poder ser como un centro de compartir un centro de mando, ¿verdad? Donde se pudiera ir a varios lugares y alcanzar al mundo entero para Cristo. Por eso cuando escogió un lugar para predicar, siempre era con esta visión de estratega y de saber qué ciudad le quedaba mejor. Así que siempre escogía los que no solo eran importantes en esto, sino también porque eran lugares, eran ciudades, ¿verdad? Donde la comunicación fluía. Y eso hacía que los mercantes, los navieros, los comerciantes, todo aquello que tuviera, ¿verdad? Este flujo de personas, pues llevaran consigo la palabra del Evangelio y la expandieran en sus propias comunidades. Y este es el caso de Filipos, ¿verdad? Filipos tenía por lo menos tres cualidades para ser considerada una ciudad importante y por la cual Pablo tuviese el tiempo y la fuerza necesaria para invertir en la iglesia. Primera de ellas, la primera característica es que la ciudad de Filipos, hermanos, había en sus áreas aledañas, ¿verdad? Lo que rodeaba a esta ciudad minas de oro y de plata, ¿verdad? Minas de oro y de plata. Estas minas, evidentemente, pues se consideraban lugares donde, o un lugar donde había pues mucha plata, se movía mucha plata, mucho dinero, ¿verdad? Y este intercambio de metales preciosos, pues evidentemente habían sido explotados, imagínense, desde el tiempo de los fenicios. O sea, la ciudad de Filipos ya traía una tradición de la explotación de estos minerales, tanto del oro como de la plata, y por lo tanto lo hacía una ciudad sumamente atractiva, ¿verdad? No solo para Pablo, sino estoy hablando del mundo entero y veía en Filipos una ciudad muy buena como para invertir, como para visitar, como para escuchar lo que se dijera en la ciudad de Filipos. Una segunda característica que encontramos de esta ciudad es que estamos ya en la zona, ¿verdad?, donde el imperio griego tuvo su mejor asentamiento y tuvo su mejor expresión. ¿Por qué? Porque Filipos era una ciudad fundada precisamente por el padre de Alejandro Magno, ¿verdad? El gran conquistador, que ya platiqué en otra ocasión cuando hablamos de Tesalónica. Bueno, Alejandro Magno también era un personaje muy importante en la zona y esta ciudad de Filipos pues había sido fundada por su padre llamado Filipo de Macedonia. De ahí el nombre que se toma como la ciudad de Filipos y lo que nosotros conocemos como la iglesia de los filipenses. Entonces, vean cómo también la influencia griega se seguía manteniendo, aun cuando ya para estas fechas en que Pablo está predicando acá, ya no está el imperio griego gobernando, está el imperio romano, pero seguían manteniendo su propia impronta, cultura, tradiciones, historia, ¿verdad? Que los hacía ser evidentemente una ciudad muy importante. Así que no solamente explotaban estos minerales muy codiciados, históricamente tenían una conexión muy fuerte con
el helenismo, sino que también Filipos, no mucho después, cuando Roma, ¿verdad?, destruye al imperio romano, perdón, al imperio griego, bueno, Filipos termina recibiendo la distinción de ser una colonia romana. Es decir, Filipos sigue manteniendo un estatus, ¿verdad? No solo bajo el imperio de los griegos, sino ahora bajo la gobernanza de los romanos. Estas colonias, hermanos, en particular, cuando una ciudad se establecía como una colonia romana, eran no otra cosa más que el reflejo de Roma, es decir, como una copia. Lo que era la ciudad de Roma, la grande, la capital, donde estaban asentados los poderes del imperio, bueno, las colonias también reflejaban en cierto sentido esta impronta, estas características, ¿verdad? Y el poseer la ciudadanía romana era su característica dominante. Todo aquel que nacía en Filipo automáticamente era ciudadano romano, ¿verdad? La lengua que se hablaba en Filipos era la lengua que se hablaba en Roma. Se vestían como se vestía en Roma. Se observaban las costumbres que en Roma se tenían. Los magistrados locales de la ciudad de Filipos tenían títulos romanos y se llevaban a cabo las mismas ceremonias que en la misma Roma. Así que una colonia como lo era Filipos de Roma era un reflejo fiel de lo que sucedía en la capital del imperio. Filipos era fanática e inalterablemente romana y no habría aceptado el que se los comparara con otros pueblos. Ellos eran únicos, eran especiales, tenían cierto orgullo, cierto prestigio, cierto estatus, ¿verdad? Que les colocaba pues la explotación del oro y la plata, el tener un pasado muy poderoso como haber sido fundada por el padre del gran conquistador, pero ahora eran una colonia romana que era básicamente una copia de Roma, ¿no? Eso lo hacía a la ciudad de Filipos muy importante. Podemos entonces decir, hermanos, cómo se percibe el orgullo romano que hay en la iglesia de Filipos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que podemos percibir el orgullo romano en la acusación que hicieron a Pablo y a Silas en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 20. ¿Qué dice este pasaje de Hechos? Dice, estos tipos son judíos, hablando de los filipenses, ¿verdad? Hablando de la ciudad de Filipos. Hechos de los Apóstoles nos está narrando un episodio de Filipos. Dice, estos son judíos y están tratando de enseñar e introducir leyes y costumbres que no nos es lícito observar porque somos romanos. Eso decían los filipenses o los que vivían en la ciudad de Filipos, somos romanos, ¿no? Se nota claramente este orgullo, este estatus, esta dignidad que se atribuían por ser una colonia romana. Sin embargo, algo que Pablo les va a recordar a la iglesia de Filipenses es que su ciudadanía no es romana, ¿verdad? No tienen que sentirse orgullosos por ser una colonia romana, ni porque hayan sido fundada la ciudad o sus antepasados por Filipo de Macedonia, ni porque sea una ciudad donde haya mucha plata. Ustedes, dice Pablo en Filipenses 3:20, vosotros sois una colonia del cielo. Es decir, su ciudadanía no le pertenece a Roma, no le pertenece a Grecia, sino que ahora ustedes son ciudadanos del reino de Dios. La ciudadanía es celestial, la ciudadanía es extraterrena, la ciudadanía que hoy nos permite a nosotros tener honor, dignidad y cierto orgullo es porque somos hijos e hijas del Dios del cielo. ¿Okay? Entonces, vean claramente cómo estos vestigios de la propia impronta de la iglesia de Filipos, pues se ve reflejada en la carta que Pablo les da, ¿verdad? Voy a leer lo último que dice el 3:20 de Filipenses. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No se sientan orgullosos como los demás,
de decir nosotros somos romanos. Ahora, ¿cuál es la relación? Ya vimos un poquitito el entorno, el contexto que mueve la ciudad de Filipo y cómo se desarrollan sus propios habitantes, y de ahí nacerán, de esa impronta, pues nacerá la iglesia, ¿verdad? Y será fundada, o será compuesta por personas que nacieron con estas improntas de cultura. ¿Cuál sería entonces ahora la relación que existe entre Pablo, perdón, el apóstol Pablo y la ciudad de Filipos? Fue nada más y nada menos que en su segundo viaje misionero. Recuerden que Pablo, por lo menos tenemos registrados 3 viajes misioneros, 3 viajes importantísimos que Pablo hace por el Asia Menor y por Europa para poder fundar iglesias, ¿verdad? Así que en su segundo viaje misionero, alrededor del año 52, fue cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo por primera vez. No sabemos si Pablo ya antes, siendo ciudadano de Tarso, teniendo pues mucha plata para viajar, pues no sabemos si Pablo ya habría conocido con anterioridad las ciudades que él visitó. Probablemente no, ¿verdad? Probablemente Pablo sean en algunos casos su primera vez. Seguro habrá escuchado, como hoy nosotros escuchamos de un montón de ciudades que nunca hemos ido a visitar, que no conocemos, pero seguramente Pablo sí. Habrá escuchado, habrá ido, pero no hay una indicación en su carta que nos diga que Pablo ya conocía la ciudad de Filipo, sino que la conoce por primera vez. Ya vimos que ¿cómo se llama? Es esta oportunidad que Pablo tiene para ir a la región de Tesalónica, de Filipo, la región griega, vino a través de la visión del baronio macedonio con su petición de que pasara a Macedonia para ayudar. Esta parte de Macedonia, muy griega, ¿verdad? Pablo va allí. Así que Pablo había navegado desde la Troa de Alejandría, de Asia Menor, había desembarcado en Europa, en el Neápolis, y de allí Pablo llega a la ciudad de Filipos. La historia de la estancia de Pablo en Filipos se nos cuenta en el capítulo 16 y es una historia sumamente interesante. Si ustedes ven el libro de Hechos, hermanos, se los recomiendo, es una joya, es hermosísima esta narración del capítulo 16, porque vamos a encontrar desde el versículo 11 hasta el versículo 40, ¿verdad? Desde el 11 al 40, cómo Pablo llega a Filipos. Vimos en el párrafo anterior les invito a que lean, busquen en su Biblia el libro de Hechos 16. Vean cómo en el versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí llegamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, ¿no? Una colonia romana. Ya expliqué qué significa esa frase, una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Tampoco fue una estancia muy, muy, muy duradera, como lo fue en la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es una historia muy interesante, hermanos? Porque si ustedes leen todos estos versículos, y les ruego que lo lean, por favor, léanlos, léanlos, vamos a encontrar que hay 3 personajes, es una historia que relata 3 historias, que es 3 historias que no son bajo ninguna circunstancia obra de la casualidad. Son 3 historias que van a narrar ¿cómo se llama? Una profundidad teológica, salvífica, interesantísima. ¿Por qué? Porque en esta narración vamos a encontrar a 3 personas. Como dije, 3 historias, 3 personajes. Uno tendrá nombre, será mujer, ¿verdad? Será mujer, que esto es muy importante. Será mujer y será rica, ¿no? Tiene mucha plata esta mujer. Se llamará Lidia, ¿verdad? Y será quien venda
la púrpura, de estas telas muy costosas, que era un negocio que dejaba mucha plata, ¿verdad? Mucha plata. Así que Lidia es una mujer con mucha plata. Luego vamos a encontrar otra mujer en el relato, ¿verdad? Solo que es una mujer que no tiene nombre. No sabemos cómo se llama. Sabemos que es jovencita, ¿verdad? Sabemos que es una chica, que tenía la fortuna o la desgracia, no sé, y voy a entrecomillar, de tener como el arte o el don de la adivinación, ¿verdad? Entonces, pues un par de sujetos medios vivos o totalmente vivos la ocupan para sus fines y para sacar plata a la gente, ¿verdad? Entonces, vemos aquí a una chica explotada laboralmente hablando, diríamos, laboralmente hablando y demás. Entonces la ocupaban para sacar dinero. Y finalmente tenemos ahora un hombre, ¿verdad? Un hombre que tiene una filiación romana, que tiene una formación militar, que tiene una formación ruda, que tiene una formación de combate, de guerra, de muerte. Está entrenado para matar, ¿no? Aunque es un carcelero, pues evidentemente tiene que estar entrenado. Imagínense, se le amotinan todos los presos en la cárcel y que él no sepa ni siquiera defenderse, tomar un arma y tener que matar a un preso si es que llega la oportunidad. Por supuesto que sí, ¿verdad? Los romanos en toda esta área de defensa de ejército, pues no eran blancas palomas, tenían su propia norma de conducta. Ahora, es interesante, hermanos, cómo en la narrativa de Filipo aparezcan tres historias, tres personajes con razones diferentes, con motivaciones diferentes, con estatus sociales diferentes, ¿no? Con condiciones de vida totalmente diferentes. Y la pregunta es, ¿por qué el autor de Hechos de los Apóstoles, cuando resume la estancia de Pablo en esta ciudad de Filipos, nos dice esta situación? Voy a explicar un poco de qué se trata esta situación. Primero, Lidia se entiende que era asiática, es decir, vive en el Asia Menor. Y puede ser que su nombre no fuera tanto el suyo propio como el de su procedencia. Es muy probable, ¿verdad?, que la expresión la señora de Lidia signifique una ciudad o un lugar geográfico, ¿no? Que en ese caso existía. Y que sea el nombre de Lidia. Dice el versículo número 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice Reina Valera, pero en otras traducciones se puede leer como la señora de Lidia. Bueno, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Tiene un nombre, diríamos, ¿no? Tiene un nombre o una identificación de su procedencia, un estatus. La señora ya implicaba cierto estatus. La muchacha esclava, hermanos, era griega de nacimiento, ¿verdad? La, la, la chica que era griega, porque evidentemente sus captores, pues, eran de allí, ¿no? De Filipos, y recuerden que eh, provienen de una cultura griega. Y el carcelero era ciudadano romano. Vean cómo estas narraciones nos quieren decir que la totalidad del imperio estaba representada en la iglesia cristiana, ¿no? Asia, Grecia, Roma, los tres grandes centros del mundo conocido, están representados en la historia que nos regala el autor de Hechos de los Apóstoles. Y que esta totalidad y esta universalidad del Evangelio, pues está reflejado, representada en la ciudad de Filipos. Voy a decir más. No solamente estaba condensado, ¿verdad?, por su nacionalidad, la totalidad
del mundo conocido, sino también fíjense, hermanos, cómo las características de cada uno de estos personajes también nos dicen mucho. Lidia era vendedora de púrpura, era una de las sustancias más caras del mundo antiguo y representaba una gran industria, por lo tanto, grandes ganancias. La muchacha poseída era una esclava y por lo tanto, para la ley no era una persona, sino simplemente un objeto, ¿no? Un objeto, una herramienta viva. Lidia no, Lidia tenía estatus, Lidia tenía honor, Lidia era admirada por la comunidad, ¿no? Pero esta muchacha, que no sabemos su nombre, pues no era nada, era un objeto, era un ser marginado, era alguien que no representaría ningún valor, ninguna situación, ¿no? O sea, no importa, porque no era una persona, era un objeto, era una cosa. Como le decían los romanos a estas personas, los romanos les llamaban reses, que significaba o se traducía como cosas, objetos, un objeto inservible, no me sirve, lo tiro y no me importa. Vean el contraste que existe entre los personajes de esas historias. Y finalmente tenemos el carcelero, que era un ciudadano romano que pertenecía a una clase media, ¿no? La clase media que procedía de los funcionarios, no pertenecía a la aristocracia de los rangos de mando que había dentro de las cuadrillas de soldados romanos, pero pertenecía a la clase media. Tenía su sustento, tenía cierta reputación, tenía su familia, tenía su casa, tenía trabajo asegurado, era romano, que ya en sí mismo le daba cierto orgullo, pero lo usaba en la clase media. En estas tres cosas, hermanos, vemos cómo el autor hace una crítica a lo que está sucediendo en la ciudad de Filipos, ¿verdad? Y mira cómo hay una desigualdad social. La clase alta representada en Lidia, la clase media representada en el carcelero romano y la clase baja representada por la muchacha esclava. En estos tres, como dije, estaban representadas estas clases. No hay ningún otro capítulo de la Biblia, hermanos, hermanas, que nos presente tan claramente cómo el carácter comprensivo de la fe que trajo Jesucristo al mundo. Cristo viene para todos y para todas, todos, hermanos, todos. Desgraciadamente, como iglesia hemos hecho acepciones de personas. Los liderazgos hacemos acepciones de personas. Los miembros de iglesia no incluimos a todos, ¿no? Y vean cómo el Evangelio de Jesucristo abarca a todos. Y Pablo lo va a reconocer en su carta a los filipenses. Y Hechos también dice, somos todos. Vale lo mismo el rico, ¿verdad? El que tiene mucha plata, el que ha trabajado y se le han dado las oportunidades. Vale lo mismo que la clase media, aquellos que estamos allí, que entre que estamos bien y que estamos mal y que bueno, ahí la vamos apaleando, ¿no? Pero también vale lo mismo la clase baja, los señalados, los olvidados, ¿verdad? Los olvidados, los despreciados, los pobres. Vean cómo el Evangelio tiene una palabra transformadora para estos tres. Por un lado está que Pablo se vale de Lidia para que ésta pueda proveerle recursos para su obra misionera, pero también Lidia, ¿verdad? Termina abriendo su corazón a lo que Pablo decía, fue bautizada, se bautiza su familia y hay una conversión gloriosa del evangelio, ¿no? Y cuando se acerca la chica, dice el versículo número 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, lo que hacía la chica, ¿verdad? Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió
en aquella misma hora. Pablo le da redención a la mujer y la libera de ser un objeto para hacer plata, porque ahora ya no tiene más el espíritu de adivinación, ¿no? Entonces les acabó el curro o se les acabó el negocito oscuro que tenían estos personajes malévolos, ¿no? Y entonces el Evangelio de Jesucristo libera a esta chica. ¿Y qué decir del soldado romano, no es cierto? Que cuando los encarcelan, ¿no es cierto? Cuando los encarcelan, dice la palabra que los azotaron a ellos, los mandaron al calabozo, les aseguraron los pies en el cepo, pero Pablo y Sila, ¿qué hacían, hermanos? Cantaban, cantaban himnos a Dios, los presos los oían, vino un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudieron, se abrieron las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó una espada para matarse porque igual lo iban a matar, ¿no es cierto? Él no entendía nada, ¿no? Pablo le dijo, tranquilo, estamos todos aquí. El hombre se da cuenta de lo que había sucedido, un hecho sobrenatural. Los invita a su casa y termina preguntando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo y toda tu casa. Es decir, el Evangelio trajo salvación a los ricos, a los pobres, a los de clase media. El Evangelio, queridos hermanos y hermanas, es un Evangelio para todos y para todas. No importa la condición. Hoy estamos en un mundo donde hacemos mucha acepción de personas, ¿verdad? eh, si no piensan igual que nosotros, si no visten igual que nosotros, si no se peinan igual que nosotros, si hablan mal o hablan con groserías, ya los juzgamos, los apartamos de nosotros, dejamos de amarlos. Si ya tienen otras preferencias, ¿no? De cualquier tipo, ¿verdad? Sexuales, emocionales, los apartamos, ¿no? Los catalogamos, dejamos de amarlos, a lo más les hacemos una obra de caridad, pero no los amamos como al que es sano, como al que está bien, como el que hace lo correcto, diríamos, ¿no? Hoy vivimos una sociedad que ha hecho grupos y niveles y bandos y pienso que a veces la iglesia ha caído también en esto, miembros de iglesia hemos caído en esto y condicionamos la ayuda. Sí, vos te podemos ayudar, pero si dejas de ser lo que sos o dejas de hacer lo que haces, cuando nosotros no somos quienes decidimos, ni siquiera las personas son quienes deciden. A veces es Dios trabajando en ellos, en su forma, en su tiempo, en su momento. Hay que esperar los tiempos de Dios. Hay que esperar que las personas cambien como Dios ha esperado que nosotros cambiemos, ¿no? A veces eso es lo que no entendemos como iglesia, como cristianos. Pensamos que nosotros somos perfectos y juzgamos y condenamos siempre de manera liviana, de manera ligera, ¿no? Y creo que cuando nosotros leemos este hermoso capítulo nos damos cuenta que el Evangelio es sin condición. El Evangelio no hace condicionamientos, no hace concesiones, ¿no? Este, Pablo sabía lo que significaba un carcelero, ¿no? Pero él no le tiene bronca al carcelero por haberlo metido a la cárcel. Tal vez el carcelero participó, ¿no es cierto?, de los golpes que le dieron a Pablo y a Silas. Tal vez él mismo le infligió esos golpes, esas heridas. Tan es así que dice el pasaje que cuando salieron los trajo a su casa, les lavó las heridas. ¿Por qué les lava las heridas? Porque finalmente se dio cuenta que el carcelero había hecho las heridas a Pablo, ¿no? Y, y pienso que Pablo no tiene problema con eso. El Evangelio es para todos, hermanos, para todos y para todas, donde debemos estar dispuestos siempre a mirar y a escuchar antes de hablar, ¿no? Antes de juzgar. Creo que esta experiencia de Pablo en Filipos nos deja muy claro que no somos nosotros, ¿verdad? Los que debemos juzgar las intenciones del corazón.
Debemos dejar que Dios haga su obra, que Dios trabaje, que Dios sea el que finque, ¿no es cierto?, el tiempo de cambio y la forma de ser. Bueno, dejamos aquí entonces esta parte que Pablo vive en la ciudad de Filipos, estas tres historias que Hechos nos lo regala de una manera magistral. Y bueno, ahora volvemos a este punto del cual Pablo parece ser que ya era normal que donde fuera lo persiguieran, lo azotaran, lo lastimaran. Pablo tuvo que marcharse de Filipos tras una tormenta de persecución, un encarcelamiento ilegal, porque él no había hecho nada, ¿no? Pero bueno, fue azotado, fue golpeado junto con Silas, sangrante, imagínense la escena. Y bueno, tiene que salir de Filipos, no puede quedar ahí porque su vida corría riesgo. Creo que Pablo conocía muy bien el dicho misionero que dice, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Creo que Pablo lo entendía porque bueno, el Espíritu Santo lo motivaba. La persecución no solo queda en Pablo, sino que una vez que Pablo se va, pues esa bronca que existe, ese problema que existe en la iglesia de Filipos, se queda, perdón, en la ciudad de Filipos, se queda en la ciudad, en la iglesia de Filipos, ¿no? Lo que sucede en la ciudad, pues queda en la iglesia. Así que Pablo les dice que han compartido sus cadenas y su defensa del evangelio. Dice la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes sois participantes conmigo de la gracia, ¿verdad? Pablo le dice que están ellos siendo parte también de estas aflicciones, de este encarcelamiento, de esta persecución. Y los exhorta, Pablo anima a la iglesia de Filipos a que no se dejen atemorizar, que no tengan miedo por los adversarios, porque ellos están pasando lo mismo que él pasó ahí en Filipos y sigue pasando. O sea, Pablo también sigue sufriendo, sigue exponiéndose, sigue yendo y predicando el evangelio a costa de su propia vida. Y le dice a los filipenses, por favor, miren, si yo estoy haciendo esto, ustedes también tienen que hacerlo, pónganse firmes. Dice el capítulo 28, perdón, versículo 28 al 30 del capítulo 1. Y en nada intimidados, no tengan miedo, no se intimiden, dice Pablo, no se intimiden. Por los que se oponen, por sus enemigos, no tengan miedo de sus enemigos, dice Pablo. Para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. O sea, los que están mal son los que están persiguiéndolos, pero ustedes no, ustedes sí se mantienen, ustedes son de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. El sufrimiento y la persecución es por causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, ¿no? Es un tema que hoy la iglesia poco se toca. Hoy la iglesia, nuestros sermones son para que estar bien, para no sufrir, para que si estás sufriendo, pídele a Dios que te quite el sufrimiento. Si estás enfermo, pedile a Dios que te sane. Si estás en un problema, decile a Dios que te saque del problema. Si estás en una situación conflictiva, le pedís a Dios que ya no tengas ese conflicto. Estamos siendo enseñados para evitar el dolor, ¿verdad? Somos enseñados a evitar el dolor. Y entonces todas nuestras oraciones son para que, Señor, líbrame de este dolor, líbrame de esta angustia, líbrame de este problema, líbrame de esto, de esta enfermedad. Poco de nosotros entregamos nuestro dolor y nuestro quebranto al sacrificio de Cristo, a la memoria de Cristo, al evangelio de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos ofrecido nuestra enfermedad, sea terminal o sea crónica, a Cristo, ¿no? Te ofrezco mi dolor, Señor, te ofrezco mi quebranto para que tú seas glorificado. Te ofrezco mi problema, Señor, te ofrezco mi conflicto, mi tormenta de vida. La ofrezco ante tu gracia para que tú seas glorificado, tú seas exaltado. Pero hoy no tenemos nosotros esa connotación, ¿no? En nuestras congregaciones de
hablar sobre el sufrimiento. Pablo le dice a los filipenses, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que me habéis visto en mí y ahora que hay en mí. O sea, Pablo sabía lo que era sufrir por Cristo y le da el mismo ejemplo y el mismo consejo a los filipenses. ¿Quieren seguir a Cristo? Tienen que aprender a sufrir por Él y para Él, ¿no? Y vuelvo a repetir, hoy como iglesia no estamos siendo enseñados a entregar nuestro dolor y nuestra aflicción a Cristo. Queremos que el Señor nos libre, que nos saque. No queremos experimentar el dolor, ¿no? O el quebranto. Pero cuando lo dedicamos a Dios, lo dedicamos a Cristo, entonces nuestro sufrimiento, nuestro dolor tiene su propia eh, vivencia, tiene su propio propósito. Sabemos por qué estamos sufriendo. Si hay algo que une a Pablo con los corintios es la amistad, una amistad verdadera. Qué lindo es eso, hermanos, qué lindo es cuando en la iglesia podamos establecer vínculos de amistad. Se había desarrollado entre Pablo y la iglesia filipense un nexo de amistad como no lo había tenido con ninguna iglesia. Pablo se enorgullecía de no haber aceptado nunca ayuda de ninguna otra persona en otra iglesia, porque Pablo siempre solventaba con su trabajo sus necesidades. Así que no le pedía nada a nadie, que es lo que le reclamaban en Tesalónica, por ejemplo, ¿no? Los tesalonicenses le decían, este venía aquí para que nosotros lo mantuviéramos. Pablo dijo, por eso yo no le pido nada a nadie. A los únicos que les aceptó la ayuda económica, hablo, ¿verdad? Fue a los filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quiénes eran ellos y las motivaciones que lo rodeaban. Así que después de que Pablo sale de Filipo para irse a Tesalónica, le mandan un regalo. Le mandan un regalo, dice el capítulo 4, versículo 6, perdón, 4:16. Pues aún a Tesalónica, donde Pablo estaba, ¿verdad? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No solo fue una vez, fueron varias veces. La iglesia decía, bueno, Pablo, sabemos lo que sufre, sabemos lo que ha dejado toda su fortuna, su estatus que tenía, porque Pablo era una familia acomodada, sufre, es perseguido, necesita comer, necesita tener un lugar donde pagar para una posada. No crean que le regalaban a Pablo nada, y seguramente si Pablo viviera, Pablo no gastaría nada, todos le daríamos todo a Pablo, pero en aquel tiempo no. Había que pagar, los caminos eran largos, las posadas eran largas, la comida era cara, o sea, habría que comer, ¿no? Este, y entonces la iglesia de Filipo era tan linda, tan bonita, que pensaban en Pablo y decían, no solamente vamos a orar por Pablo, vamos a ofrendar. Así que hermano, traiga usted plata, plata, yo pongo tanto, yo tanta plata, listo, vamos a mandarle. Y luego más, a ver, porque Pablo come todos los días, listo. Y la gente daba, hermanos, y no había ninguno que dijera, ay, no, yo no le voy a dar a este tipo que se cree, ni hace nada, nada. Oye, eso es lo que hay, ¿no es cierto? Oye, pocas veces la gente piensa en sus líderes, en sus pastores, ¿no? Pocas veces los pastores cambiamos de lugar y nadie se acuerda más de nosotros, ¿no? Si pasamos bien, si pasamos mal, si necesitamos, si no necesitamos. Pero la iglesia de Filipo no lo hacía. Así que Pablo les dice gracias, porque aun cuando yo estaba en Tesalónica, no una vez, me mandaron un montón de veces para mis necesidades, para un vestidito, ¿no? No sé cómo era una túnica, unas sandalias nuevas. Imagínate tener que caminar y habría que comprarse unas sandalias, ¿no? Cuando siguió adelante, sigue diciendo el testimonio, cuando siguió adelante y llega a Corinto, pasando por Atenas, los filipenses fueron los únicos que se acordaron de él con sus dones. Vean cómo Pablo testifica en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, Pablo le reprocha a la iglesia de Corinto, yo estuve año y medio con ustedes, dice, y yo algún día no tenía para comer, no tenía para llegar a fin de mes, ¿no? Pues, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, ¿no? De Filipos era ahí.
Macedonia de Filipos o Filipos de Macedonia. Los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serlos una carga, le dice Pablo a los corintios. O sea, cuando yo necesitaba, ustedes no me dieron nada. Los que me mantuvieron, los que me sostuvieron, fueron mis amigos de Filipos, ¿no? O sea, vean cómo no pasó mucho tiempo Pablo en Filipos, ¿eh? Ni siquiera Corinto, que Pablo invirtió mucho, ni siquiera Corinto fue capaz después de que Pablo dejó la iglesia de Corinto, que la iglesia de Corinto le mandara para sus necesidades a Pablo. No hay registro de eso, pero sí de los filipenses. ¿Por qué creen que Pablo entonces dice en el capítulo 4, versículo 1, hermanos míos, amados y deseados? Corona, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En esta traducción que está en la pantalla dice, hermanos míos, queridos y anhelados, los llama mi gozo y mi corona en el Señor. Por supuesto, hermanos. Fueron gente que se echó al hombro a Pablo, ¿no? Que lo apoyó, entendieron su misión, su ministerio, su trabajo. Saben que no era perfecto Pablo, pero aún así no condicionaron, no prejuzgaron. Vuelvo a repetir, hoy nos olvidamos de nuestros líderes, de nuestros pastores, ¿no? Yo recuerdo muchos pastores de antes, cuando era yo joven, cómo la sufrían, la padecían, ellos, sus familias, ¿no? Ahora que yo soy pastor y no me quejo bajo ninguna circunstancia, pero por supuesto que digo que a veces uno no pasa bien, ¿no es cierto? Y uno no, a ver, a ver, lo que yo digo es que yo en lo particular me pongo a pensar, digo, he pastoreado tantas iglesias y yo no sé si esas iglesias que yo pastoreé se acuerdan de mí, ¿no? No lo sé. Pienso que no, porque no me hablan, ni me escriben, ni nada por el estilo. Este, eh, y pienso que, que somos, no sé, como la iglesia de Corinto, como la iglesia de Tesalónica, qué sé yo. Pero pienso que estaría bueno, hermanos, que ustedes nunca se olviden de sus pastores. Acuérdense de un pastor que hayan tenido antes, si todavía vive. Pueden mandarle algo, un poco de plata, si está en el servicio, no importa si está o no en el servicio, no importa, o sea, fue nuestro pastor, nos ayudó, nos cuidó, nos aconsejó, bien o mal, chueco o derecho, nadie debe juzgar a nadie, hermanos, eso tenemos que dejárselo al Señor, ¿no? Pero no se olvide de sus pastores, no se olvide de sus líderes, de sus familias, de sus hijos, no seamos egoístas, ¿no es cierto? Y de alguna manera bendigámoslo con un mensajito tal vez, pero no solamente, porque uno dice, voy a estar orando por vos, ¿no es cierto? Pero a veces no solo la oración se necesita, ¿no? A veces se necesita comer, vestir, ¿no? Disfrutar. Acuérdense siempre de eso. No cierren nunca sus manos con sus pastores, con sus familias de los pastores, de los líderes. Acuérdense, yo creo que eso es bueno, hermanos, es bueno, es bueno. Pablo lo vivió y lo testificó y les dice, ay, cuánto los amo, hermanos, cuánto los quiero, ustedes son mi corona. Imagínense, wow, qué hermoso. A ninguna otra iglesia Pablo les dijo eso, a ninguna. Y no porque no amaran, ni porque Pablo necesitara algo, pero vean que Pablo no pidió la ayuda, fueron los filipenses. O sea, a veces uno me dice, alguien me dijo, Abraham, pero vos pedí. No, ¿y yo cómo voy a pedir? O sea, es inconcebible que yo pida si yo tengo necesidad. Bueno, veo cómo le hago y le rebusque y demás. Pero Pablo no pidió, evidentemente, no dijo, hey, mándenme plata porque necesito para comer. Fue la misma iglesia de Filipo, ¿no? Así que, bueno, cierro este paréntesis para hacer esta indicación, ¿no? Muy puntual. No se olviden de sus pastores, no se olviden, ni de los que fueron antes, ni de los que están ahora, ¿ok? No los olviden. No son perfectos, no somos perfectos los pastores. Tenemos un montón de falencias. A veces tomamos malas decisiones. A veces somos guiados por nuestra carnalidad porque seguimos siendo carne. Pero son los siervos del Señor.
y cuando uno hace bien a ellos, entonces yo creo que el Señor nos dice, ustedes son corona mía, ¿no? Y yo creo que eso es lo más lindo que uno puede tener. Bien, ok, ya pasamos estos ítems de cómo era la ciudad de Filipo, qué pasó en la ciudad con estas tres historias. Hablamos acerca de que, bueno, Pablo siempre estuvo en persecución y le pide a los filipenses, no bajen los brazos, ustedes también van a ser perseguidos. Hay una amistad genuina que no solamente se manifiesta con buenos deseos, sino con acciones concretas de plata, de presentes, no sé, tal vez le mandaron comida que no se echaba a perder, le mandaron comida, le mandaron platita, le mandaron ropa, no sé, qué sé yo. Lo único que Pablo que dice, le dijo a los corintios, ustedes nunca me ayudaron, pero los de allá estuvieron al pendiente de él. Bien, ahora vamos a ver cuál es la ocasión de esta carta. ¿Cuáles son los motivos que hicieron que esta carta se escribiera? Primero es una carta de gracias, de gratitud. Por eso se llama la carta del gozo, ¿no? Del gozo, de la gratitud. Habían pasado los años, eran para el entonces en que se escribe esta carta, después de que Pablo había visitado la iglesia de Filipo o fundado la iglesia de Filipo, hacia el año 63-64, y los filipenses le han vuelto a mandar otro regalito, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No os digo que pueda, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. O sea, Pablo no les pedía nada a ellos. Pablo no les pedía nada a ellos. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. Volviste a enviar a través de Epafrodito un personaje hermoso, ¿verdad? Una persona hermosa, maravillosa, que es olvidada dentro de nuestras reflexiones cristianas, pero Epafrodito es una persona maravillosa. Le envía otra vez, a través de la iglesia de Filipos, un regalo, dice, un olor fragante. Tal vez le mandaron comida. ¿No? Y digo, olía exquisito. Bueno, ahora viene Epafrodito, ¿no? Dice, parece ser que los filipenses le habían enviado no solo como portador del regalo, es decir, los filipenses decían, ok, ya juntamos algo, ¿con quién se lo mandamos? Y Epafrodito dijo, yo voy, ¿verdad? Y parece ser que le dicen, ok, anda, lleva la plata a Pablo, pero quédate con él, ayúdale en lo que puedas, ayúdale. Nosotros te mandamos plata y te sostenemos a vos, a tu familia. Desafortunadamente, hermanos, ese plan cayó al agua porque Epafrodito se enfermó y se enfermó muchísimo, gravemente. Epafrodito echaba de menos su casa y estaba preocupado porque sabía que los suyos estaban preocupados por él, o sea, la noticia había corrido. Porque Epafrodito, se enfermó mucho, ¿no? Así que Pablo toma la decisión y le dice, mira, una vez que se puso mejor, que se restableció, le dijo, mira, yo te agradezco un montonal, vete a casa, ¿verdad? Vete a casa, vuelve allá y ya está, no te preocupes por mí. Pero Pablo sentía, como todo amigo, como todo personaje maravilloso, ¿verdad? Pablo decía, bueno, y si yo le mando, ¿qué van a pensar la iglesia de Filipenses, de los filipenses? Dice, probablemente van a pensar que Afrodito falló, que no era valiente, que no se quiso quedar con Pablo, que quiso regresar. Así que Pablo manda el testimonio de Epafrodito y dice el capítulo 2, versículo 29. Recibidle, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
recibidle con alegría y honrad a los que son como él, porque estuvo a punto de dar la vida en la causa de Cristo. Esto es interesante, esto es maravilloso. Vean cómo, por eso Pablo le debe mucho a la iglesia de Filipo, ¿no? Le manda Epafrodito, Epafrodito cae enferma gravemente, está a punto de morir. Pablo no podía hacer nada, ¿no es cierto? Estaba a punto de morir. Todos estaban angustiados, imagínense ya agonizando Epafrodito. Por la misericordia de Dios se recupera. Y una vez que lo devuelve a su casa, Pablo le da un testimonio maravilloso. Yo creo que de todos, Epafrodito se lleva las palmas de oro, ¿no? Con este testimonio. Hay algo muy conmovedor en esta actitud de Pablo, preso y esperando la muerte, esforzándose por hacerle las cosas más fáciles a Epafrodito, que se había obligado a volver a casa de manera inesperada e involuntariamente. Esta actitud de Pablo, hermanos, decimos, se dice, es el Everett de la cortesía cristiana. Pablo no solo pensaba en él. ¿Vieron cómo a veces muchos cristianos solo pensamos en nosotros, en nuestros problemas? Ay, no, a mí no me pida nada porque yo estoy pasando por un problema muy grave. No, yo no puedo hacer esto porque estoy pasando por esta situación. Y la gente se excusa en lo que está pasando y no asume sus compromisos o cómo hacerle la vida mejor a otros. Y Pablo, claro que está en la cárcel, está esperando su sentencia de muerte. No estaba en una situación cómoda, no estaba en un momento feliz como para decir, ahora sí tengo tiempo para ayudar a Epafrodito. Por supuesto que no, creo que estaba más en riesgo su vida que la de Epafrodito. Epafrodito ya había salido de la situación angustiosa de muerte. Pero Pablo no se fija en sus condiciones. O sea, Pablo no pone decir, mira, Pablo, yo te quisiera ayudar, pero mira, mi problema es más grande que el tuyo, así es que discúlpame, arreglate como puedas y que Dios te bendiga y andate y volvete y listo, ya está. No, Pablo no hace eso. Lo manda con el mejor testimonio. Él estuvo a punto de dar su vida por la causa de Cristo. Ojalá haya muchos Epafroditos. Y yo digo lo mismo, hermanos, ojalá haya muchos Epafroditos hoy en día, ¿no? Que estén dispuestos a morir por la causa de Cristo y muchos Pablos que saliendo de nuestras propias situaciones podamos también pensar en los demás, ¿no? Pensar en otros. Tercer motivo, es una carta de aliento. Los filipenses están pasando por pruebas. Ya lo leímos, ¿no es cierto? Están siendo perseguidos, están siendo atacados. Pablo les dice, no se desanimen, manténganse firmes. Cristo está con ustedes, yo estoy padeciendo, yo padecí, yo padeceré lo mismo, pero no bajo los brazos, sigo estando al pie del cañón. Y una cuarta, hermanos, ocasión de esta carta es que Pablo llama a la unidad de la iglesia. De esta situación surge el gran pasaje que nos habla de la humildad generosa de Jesucristo. Si ustedes leen, hermanos, en Filipenses encontramos el canto cristológico, ¿verdad? Que ya entonaban las iglesias cristianas, las primeras comunidades cristianas entonaban este cántico. Y dice el versículo número 2, capítulo 2, del 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y viene el canto Cristo. O sea, había el riesgo de la separación, ¿verdad? Cada uno se rascaba con sus propias uñas. Y Pablo dice, no, si de veras quieren que sigamos estando contentos todos, no. No vean solo por ustedes, vean por el otro. Y vean cómo Cristo fue uno. No, Cristo no se preocupó solo por sí mismo, por estar en el cielo y disfrutar todo desde el cielo. Él vino y se humilló y se dio por nosotros y se fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces, no se peleen, no se dividan, estén juntos, manténganse firmes.
con humildad, con paciencia, con misericordia, con tolerancia. Aprendan a escuchar antes de que hablar, aprendan a escuchar, aprendan a mirar con ternura antes de juzgar sin compasión. Así que Pablo les escribe esta carta y les dice, piensen en Cristo, piensen en lo mismo en el Señor. Él no se sintió más que nadie, se hizo como uno de nosotros. Bueno, ustedes tienen que ser, somos iguales entre todos. Y el otro problema es que en la iglesia de Filipos había dos mujeres, parece ser muy importantes, dos líderes de la iglesia que se habían peleado y estaban poniendo en peligro la paz, ¿no? Dos mujeres, Evodia y Síntique, leemos en el capítulo 4. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, parece que el pleito fue grande. Y bueno, cuando hay un pleito así, hermanos, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, dos mujeres que se pelean es muy complicado, ¿verdad? Insisto, lo digo con mucho respeto, con mucho amor. Los hombres también cuando se pelean son re complicados, pero se ve que aquí el pleito fue grande. Entonces empezaba a haber bandos, ¿no? Alguien estaba a favor de Bodia, alguien estaba a favor de Sintique. Y Pablo se entera de eso y dice, no, por favor, no hagan bandos. Ustedes dos, Evodia y Sintique, arreglen su problema. No lo extiendan más, arréglenlo y lo más pronto posible, dice Pablo. Tienen que ponerse en paz, tienen que hablar, tienen que llegar a un acuerdo. No pongan a la iglesia a que cada uno tenga sus propios seguidores. Pablo fue muy contundente en eso y les digo a voy a decir que sean de un mismo sentir, es decir, pónganse en paz. Sí o sí, listo, no hay vuelta de hoja. Esto es lindo también de cómo Pablo exalta la unidad. Y otro problema, hermanos, es que se estaban infiltrando falsos maestros que estaban seduciendo a los filipenses para que se apartaran del camino recto. Dice el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo. Así que esta carta está llamada a mantener la unidad de la iglesia. Creo que hoy necesitamos releer esta carta también en muchas iglesias, ¿no? En donde hay líderes que se han peleado y tienen que ponerse en paz y no deben permitir que haya seguidores de cada uno. Debemos ser un solo cuerpo y no permitir que haya nadie que nos quiera apartar del camino del Señor, el camino de la unidad. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Cualquier líder que quiera dividir al cuerpo de Cristo no es de Dios, ¿verdad? No es de Dios. Así que el problema que tenemos aquí es donde surge un problema. Es un problema básicamente exegético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 3 versículo 2 lo que yo leí, donde dice guardaos de los perros, hay un cambio brusco. O sea, parece ser que viene tranqui, Pablo escribiendo, hasta el 3:1, Pablo escribe de manera serena, la carta parece ir fluyendo tranquilamente hacia su final, entonces sin previo aviso retumba, las palabras son palabras muy fuertes, ¿verdad? Cuidado con los perros. Los perros, evidentemente, hermanos, en aquel tiempo no eran bien vistos, era una mala expresión, una expresión muy fuerte, ¿no? Con aquellos que eh, eh, era equiparable a la inmundicia, ¿no? Hoy los perritos los amamos, pero en aquel tiempo eran símbolos de algo que no, sucio y demás. Así que, cuidado con los perros, cuidado con los ogros malvados, cuidado con la mutilación, ¿verdad? Bueno, es muy fuerte, o sea, parece como que, viste, venís en el sermón bien tranquilo, tranquilo, y el pastor de momento grita, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Bueno, lo mismo sucede en la carta. Bueno, esto no tiene ninguna relación con lo precedente, porque además en el 3:1 parece el final. Si ustedes leen el 3:1 de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, es decir, bueno, ya por fin les digo, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro que yo las escribo. Es como decir, para terminar, hermanos, regocijen en el Señor y parece ser que algo le vino a Pablo, ¿verdad? Ahí algo le vino a Pablo y dice, no, esperen un momento, cuídense los perros. Es muy probable que cuando haya estado escribiendo esta carta o la haya dictado, alguien haya venido con alguna noticia, ¿no? De Filipo, de estos falsos maestros, y entonces Pablo reacciona, ¿no? Reacciona muy fuerte y parece que vuelve a levantar otra vez el sermón y empieza de nuevo su situación, ¿no? Así que en vista de este cambio brusco, muchos estudiosos creen que Filipenses, tal como la tenemos, no es una carta, sino dos cartas que se han unido. Pueden ser dos cartas. La primera carta termina en el 3:1 y la segunda carta iniciaría en el 3:2 en adelante. Sugieren que 3:2 al 4:3 es una carta de gracias y de advertencia enviada poco después de la llegada de Epafrodito a Roma y que las partes del 1:1 al 3:1 y 4:4 al 23 es otra carta que fue escrita considerablemente después, enviada con Epafrodito cuando volvió a Filipos. Bien, esto es una cuestión de academia, ¿no? De los eruditos que identifican estas secciones de la carta, ¿no? Por la crítica literaria que hacen. Eh, es probable que hayan sido dos cartas, es probable que haya sido solo una, pero si fueran dos, alguien, el redactor final, el editor final, perdón, la junta como para decir, bueno, juntemos dos, es más práctico y hagamos una, y llega hasta nuestros días como una sola carta. Pero eso es una cuestión de academia, nada más. Bien, es una carta preciosa, eso quiero terminar este abordaje de la carta a Filipo diciendo, para muchos de nosotros Filipenses es la carta más preciosa de todas las que se conservan de Pablo. Se le han dado dos títulos. La primera es Carta de las Cosas Excelentes, cosa que sin duda basándose especialmente cuando él escribe en el capítulo 4, versículo 8, diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguna cosa digna de alabanza, en esto pensad. La carta de las cosas maravillosas. Y la otra título que se le ha dado a la carta de los Filipenses es la epístola del gozo, porque en ella aparecen una y otra vez las palabras gozo, gozaos, regocijaos. Otra vez digo que os gocéis. Aún estando en la cárcel y en una situación angustiosa, Pablo quería dirigir los corazones de sus amigos filipenses y los nuestros al gozo que nada ni nadie nos puede arrebatar. ¿No? Así es que no importa qué circunstancias te estés pasando, no dejes que el gozo de tu salvación te sea quitado, ¿no? Vive en el gozo del Señor, bendice al Señor en todo tiempo, ama a todos sin condición, no juzgues, ayuda, no hables de manera ligera ni liviana, sino antes bien, toca con amor, abraza con ternura, mira con misericordia a todos y a todas. Creo que este es el verdadero mensaje del Evangelio. Hagamos una iglesia más bíblica en ese sentido, hermanos y hermanas queridos, ¿vale? Siempre. Muy bien, pues hasta aquí terminamos la carta. Esta es la información que siempre les dejo para que ustedes consulten después. La fecha fue escrita hasta el 56, probablemente en Éfeso. Algunos dicen que fue en Roma, algunos dicen que fue en Cesarea. Bueno, pero la mayoría dice que fue en Éfeso. Los destinatarios son los cristianos de Filipos, la colonia romana, que ya hablamos sobre eso, y que fue evangelizada por Pablo hacia el año 50 en su segundo viaje misionero. La autenticidad se cree que es absolutamente paulina, es decir, que Pablo la escribió, y los investigadores están divididos 50-50. Hay muchos que dicen que hay dos o tres cartas en la que nosotros tenemos, pero la defensa de la unidad tiene más argumentos respetables, es decir, que la balanza se inclina a que es una sola carta, ¿verdad?
Y que cuando hablamos de eso, de que dice Pablo, guardaos de los perros, es muy probable que haya sido esa situación que al momento está escribiendo. No crean que las cartas, Pablo la escribe, aunque nosotros la leemos ahorita, esta carta, la leemos ahora en, ¿qué será? 20 minutos, pues a Pablo le tardó mucho tiempo escribirla, ¿verdad? Digo tiempo en el sentido de que no fue 20 minutos, un día, 2 días, no sé cuánto pudo haberse tardado para escribir. Bueno, no hay interpolaciones. Vamos a dejar ahí eso. Dice, en el pasado se propuso la existencia de una interpolación, queridos alumnos, es un añadido que se hace de la carta. Es decir, que alguien después le añadió algo. Eso es una interpolación. Se cree que no. El himno cristológico es un añadido, pero que Pablo lo añade. Es decir, Pablo no escribe ese himno cristológico. Ese cuando dice que Jesús siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que antes se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Ese es un canto que ya existía en las comunidades cristianas. Y que Pablo solamente toma, copia y pega allí. Bueno, la división formal de la carta existente, es decir, de una sola carta, diríamos, tiene fórmula introductoria, tiene la acción de gracias, tiene el cuerpo de la carta y tiene la fórmula conclusiva. Ujú. Así que cuando ustedes escriban la carta que van a escribir como trabajo final, pues tienen que pensar básicamente en esto, ¿verdad? En describir los temas, plantear los temas que ustedes quieran abordar, ya sea de exhortación, de gratitud, de ánimo, de consejo, de lo que quieran ustedes tratar a la comunidad a la que vayan a escribir. Bueno, según el contenido, la carta se divide en saludo y acción de gracias, la situación de Pablo en prisión y su actitud respecto a la muerte, la exhortación basada en el ejemplo de Cristo, el himno cristológico, el interés de Pablo por los filipenses y misiones planeadas para la ciudad, advertencia contra los falsos maestros, el propio comportamiento de Pablo. Ahí dice una carta aparte, los que dicen que pueden ser dos cartas, ¿no? La exhortación Evodia y Síntequi, para que haya unidad, alegría, interés por cosas excelentes. La situación de Pablo y dones generosos de los filipenses. Y el saludo final y bendición. Esta información les ayuda, hermanos queridos, para que cuando ustedes aborden una carta, bueno, tomen en cuenta estos apartados y sepan de qué los versículos que están leyendo, qué temática Pablo está abordando. ¿Ok? Bueno, eso queda ahí en la plataforma, ustedes lo tienen, descárguenlo y ténganlo siempre presente para cuando digan, hoy quiero estudiar más sobre Filipenses. Bueno, esta división según el contenido les puede ayudar muchísimo. Muchísimo. Bien, es así entonces como hemos dejado ahora la carta a los filipenses. Hemos abordado ya algunas cartas. Les voy a pedir por favor que en la siguiente clase vamos a ver la carta a los romanos. ¿Ok? Sé que es una carta larga, para leerla toda no daría, pero al menos lean un par de capítulos, lo que les permita leer la carta a los romanos, ¿ok? Para que podamos nosotros entender un poco más. Así cuando tomamos la clase, bueno, ustedes no están tan perdidos en los temas y demás. Creo que es una manera para que ustedes puedan relacionar los temas y eh, las cartas que se van abordando. Así que para el día miércoles estaríamos abordando la carta a los romanos y si nos da, vemos la carta a Filemón. Si no, esa la dejamos para la siguiente clase. ¿Ok? Pero la carta a los romanos está bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, por mí no está todo muy claro, Bueno, muy claro. bueno, muchas gracias, suegra. Bueno, pues no, entonces nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Les mando un gran abrazo y que tengan una muy, muy bendecida tarde. Bendiciones, paz.